Bueno, clase, comenzaremos hoy con un taller de ejercicios de cálculos de dosis. Me han estado comentando por interno que les hiciera esta clase para poder afianzar los conocimientos del video anterior de cálculos de dosis. Vamos a comenzar con este tema, que sería repasando un poquito las unidades de medida que nosotros habitualmente utilizamos en el área de medicamentos. La gran mayoría de los medicamentos vienen en estas presentaciones, cuyo presentación viene en formato de miligramos y mililitros. Recuerden que miligramos es una unidad de peso, por lo tanto nosotros cada vez que nos referimos a algo que pese, que tenga peso, siempre nos vamos a referir a miligramos, o podemos optar lo que es microgramos, incluso kilogramos o toneladas. Pero obviamente que nosotros no administramos kilogramos de medicaciones a pacientes, ni mucho menos toneladas. Así que las unidades de medida que más comúnmente nosotros utilizamos en el área de aquí de clínica sería miligramos o microgramos, en el caso de servicios muy específicos como por ejemplo pediatría o unidades de UCI neonatal. Y también encontramos la otra parte que serían mililitros, que sería esta descripción de ml, o cc, que serían centímetros cúbicos. Básicamente esta es la misma unidad de medida. Un mililitro equivale a un cc, es exactamente la misma cantidad, no es más, no es menos, es exactamente la misma cantidad. Y recuerden que siempre que estamos hablando de mililitros o cc's, nos hacemos referencia a volumen, es una unidad de medida de volumen, por lo tanto nos referimos siempre a líquidos. Es por ejemplo como si yo les dijera que dentro de un vaso de agua hay 500 mililitros de agua. No nos referimos a esa cantidad de agua como 500 gramos de agua, porque agua es una sustancia líquida, no es una sustancia que es sólida, por lo tanto utilizamos unidades de medida para volumen. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando un medicamento es creado, en el caso por ejemplo de la ampolla anterior que vimos de furosemida, cuando nosotros queremos interpretar esta parte que vimos anteriormente, esta que dice aquí de furosemida intramuscular o intravenoso, 20 miligramos sobre 2 mililitros. ¿Qué nos quiere decir esta medida de 20 miligramos sobre 2 mililitros? Que en el laboratorio utilizaron 20 miligramos de polvo de furosemida en este caso y lo mezclaron con 2 mililitros de algún líquido en específico, que habitualmente puede ser agua estéril o solución salina, pues de acuerdo a las indicaciones que utiliza el laboratorio para formar este medicamento. Y pues obviamente que estas dos indicaciones, tanto este polvo con este líquido, se mezclaron dentro del laboratorio y pues se diseñó entonces la ampolla. Entonces entendemos que dentro de este líquido, que serían 2 mililitros, hay disueltos esta cantidad de polvitos que se le agregó aquí, que sería 20 miligramos, en este caso de furosemida. Entonces ya sabemos que por cada 2 mililitros de este líquido, o al menos de este medicamento, hay 20 miligramos de furosemida. Eso es lo que nos quiere decir esa presentación. Entonces ahora sí, teniendo esta parte como que de recorderis en cuenta, vamos a mirar entonces el primer ejercicio con este medicamento en cuestión, que es la furosemida. La primera orden médica que nosotros encontramos aquí sería la de furosemida para administrar 8 miligramos IV cada 12 horas. Entonces ya vemos que la presentación de la furosemida es de 20 miligramos sobre 2 mililitros. Pero el médico, de acuerdo pues a sus observaciones, a su evaluación, a la evaluación que le hizo pues al paciente, encontramos que apenas le va a prescribir de furosemida 8 miligramos cada 12 horas intravenoso, ¿cierto? Ya entendemos aquí que tenemos la primera, ¿cómo le podríamos decir? La primera variación, ¿cierto? De estos ejercicios, que sería que es cuando la dosis que me pide el médico para aplicar al paciente en la orden médica es mucho menor, ¿cierto?, que la ampolla o la presentación que viene el medicamento. En este caso, el médico me está pidiendo administrar 8 miligramos, pero la ampolla viene de 20 miligramos. Se entiende que si yo tomo la totalidad de este líquido, es decir, los 2 mililitros, si yo tomo todos esos 2 mililitros, le estaría aplicando 20 miligramos de esta furosemida en vez de las 8 miligramos que me está pidiendo el médico aplicar. Entonces, obviamente aquí debo hacer una regla de 3 simple para poder aplicar la cantidad de líquido que represente estos miligramos, porque ya sabemos que la cantidad de líquido, en este caso de los 2 mililitros, la cantidad de miligramos que representa del fármaco serían 20 miligramos.
Entonces necesitamos hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Una regla de 3 simple que decimos, bueno, si 20 miligramos están disueltos o están diluidos en esos 2 mililitros, que esa es precisamente la presentación de la ampolla, pues ahora mi cuestionamiento sería esos 8 miligramos que son los que me pide el médico administrar al paciente, ¿en cuántos mililitros está representado? Entonces despejo X es igual a 8 miligramos por 2 mililitros sobre 20 miligramos. Debemos recordar que estas unidades que se repiten, ¿cierto? Se deben cancelar. En este caso serían los miligramos, los cancelos, y me queda solamente la unidad de medida de mililitro, que es justamente lo que yo quiero saber. ¿Cuánto de la ampolla necesito sacar? Que eso es lo que yo voy a averiguar cuando haga este ejercicio. Entonces digo 8 por 2, 16, ¿cierto? Y estos 16 sobre 20, ¿cierto? Daría 0,8 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente de la ampolla de los 2 mililitros apenas voy a sacar 0,8 mililitros. Y esos 0,8 mililitros estarían representados los 8 miligramos que me dice el médico que le tengo que aplicar al paciente como la dosis prescrita por él. ¿Y cómo yo mido esos 0,8 mililitros? Pues utilizando las jeringas de insulina. Tenemos esta presentación de jeringa de insulina que si ustedes lo miran, la descripción que está aquí, ¿cierto? En la jeringa dice precisamente la cantidad de cc's que se puede administrar, que sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 y así nos vamos a 0,9 y 1 cc. Recuerden que esta jeringa por completo es 1 cc que se va a contener, ¿cierto? Y básicamente está dividido en 10 décimas, entonces sería 0,1 cc, 0,2 cc y así nos vamos hasta 1 cc. En el caso que vimos ahorita del ejercicio, que sería 0,8 cc, pues básicamente sería aquí. Sería aquí donde dice 0,8 cc. Es decir, cuando yo abra la ampolla, voy a llenar la jeringa todo por completo justo hasta aquí. Y esa cantidad de líquido me representa la dosis que tengo que administrarle al paciente, que en este caso serían 8 miligramos. Si no tuviera prescrito o si no tuviera disponible este tipo de jeringa, ¿cierto? En el servicio, sino que utilizara o tengo disponible estas que están acá, las que son de tapita naranja, ¿cierto? Que también son unas jeringas de insulina, pues básicamente sería lo mismo. Por cada décima que está acá se representan 10 unidades en esta jeringa. Es decir, que 0,1 cc representan acá 10 unidades. 0,2 cc equivalen acá a 20 unidades. 0,3 cc equivale acá a 30 unidades y así nos vamos, ¿cierto? Por lo tanto, se entiende que 0,8 cc equivaldrían acá en esta jeringa a 80 unidades internacionales. Entonces prácticamente sería lo mismo, ¿no? Llenaríamos la jeringa hasta donde dice 80 y eso equivaldría a la dosis que me manda el médico administrar al paciente. Pero si por ejemplo utilizamos esta jeringa que está justo aquí en la mitad, pues que llega apenas hasta 50 unidades, pues se entiende que tendría que utilizar todas estas 50, pero me faltarían 30 unidades más para completar las 80 unidades, porque recuerden que las 80 unidades equivalen a 0,8 cc, el resultado mismo que me dio pues el ejercicio. Entonces necesitaría llenar esta jeringa hasta los 50 y por segunda vez necesitaría aspirar hasta 30 para un total de 80 unidades. Y si tuviera por ejemplo esta, ¿cierto? Que es mucho más pequeña, que tiene menos contenido, pues que llega hasta 30 unidades, entonces la tendría que llenar 3 veces. ¿En qué sentido? Las 2 primeras veces las voy a llenar por completo, que serían 30 más 30 serían 60 unidades. Y para completar las 80 necesitaría subir o llenar hasta 20 unidades. Entonces la llenaría pues hasta aquí. Entonces, en esas 3 jeringazos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cumpliría la orden de las 80 unidades que equivaldrían a 0,8 cc, que es básicamente lo que me pide el médico aplicar en cuanto a la medicación. Este ejercicio sería pues el primer escenario con respecto a ese medicamento, ¿cierto? Pero vamos a otro tipo de escenario en el cual la dosis pues varía un poco. Aquí vamos a seguir con el mismo medicamento, pero aquí la orden médica cambia un poco. Vamos a analizar entonces. Tenemos que la orden médica de este paciente
es o nos dice el médico que tenemos que aplicar la furosemida 20 miligramos IV cada 12 horas. Si miramos la orden médica, básicamente coincide con la misma presentación de la ampolla. El médico nos envía aplicar al paciente 20 miligramos y justo la ampolla viene de 20 miligramos. O sea que se entiende que tenemos que utilizar toda la ampolla completa, ¿cierto? Vamos a utilizar esos 2 cc. Y para sacar esos 2 cc puedo utilizar esta jeringa de 3 cc que la podemos llenar hasta aquí. Puedo utilizar una de 5 que sería pues obviamente llenarla hasta el número 2. O puedo utilizar una jeringa de esta de 10 cc que también la voy a llenar hasta los 2. Lo importante es llenar la jeringa por completo. Bueno, la jeringa no, sacar el contenido de la ampolla por completo, ¿cierto? Para que me dé la cantidad exacta. Porque en este caso pues obviamente que coincide la orden médica con la presentación de la ampolla. Así que en este escenario es súper fácil identificar qué debemos hacer. Tenemos el otro escenario que sería el tercer ejercicio con el mismo medicamento, ¿cierto? Pero aquí la orden médica varía un poco. Aquí tenemos que la furosemida, al menos para este paciente, serían 40 miligramos IV cada 24 horas. Debo hacer aquí un paréntesis que estas unidades o estas dosificaciones o estas dosis solamente se las prescribo aquí digamos que en el contexto de prácticas de ejercicios de cálculos de dosis. No crean que la gran mayoría de las ocasiones de estas órdenes médicas se van a administrar en estas dosis o en estas cantidades. Quiero que lo tengan muy presente. Solamente les coloco los ejercicios con el fin de que ustedes sepan cómo realizar estos cálculos de dosis, aunque pueda que el escenario farmacológico suene un poco descabellado. Entonces encontramos que la furosemida en este caso, de acuerdo a la orden médica hipotética que nos mandó este médico para nuestro paciente, dice que debemos aplicar 40 miligramos IV cada 24 horas. Ya sabemos que la furosemida viene por 20 miligramos. Si la furosemida, la presentación viene de 20 miligramos y necesitamos 40 miligramos, se sobreentiende que necesitaríamos 2 ampollas, ¿cierto? Porque cada ampolla equivale a 20 miligramos la otra ampolla y por lo tanto entre las dos hacen los 40 miligramos, ¿cierto? Entonces harían 40 miligramos entre las dos y entre las dos ampollas harían 4 cc, porque cada ampolla viene de 2 cc o de 2 mililitros. Entonces quedaría, si yo sumara todas las dos ampollas, serían 40 miligramos sobre 4 mililitros. Y aquí ya básicamente también sería un escenario súper fácil, porque también se entiende que simplemente yo debo reventar o abrir las dos ampollas y el contenido de las dos ampollas se las voy a hacer pasar al paciente intravenoso, tal cual como me lo dice el médico en la orden médica. Bueno, planteamos este cuarto escenario que puede ser un poco más difícil de seguirlo, pero espero que en realidad sí se pueda dar a entender de la mejor manera. ¿Qué sería este escenario? Seguimos con el mismo medicamento que viene la furosemida de 20 miligramos, ya lo sabemos que vienen 2 mililitros, pero en este caso la orden médica nos indica que la furosemida tiene que darse en una dosis de 35 miligramos IV cada 24 horas. Aquí tenemos una discrepancia, ¿por qué? Porque una sola ampolla ya sabemos que apenas viene por 20 miligramos, así que una sola ampolla no abastece toda la necesidad de medicamento que requiere este paciente, porque este paciente requiere 35 miligramos, no 20 miligramos. Por lo tanto, se entiende que necesito 2 ampollas de furosemida para poder aclarar o para poder alcanzar esta dosis de los 35 miligramos. Pero ¿cómo le haría allí? Entonces sería básicamente que estos 20 miligramos, ¿cierto? Para poder alcanzar estos 35 me harían falta 15 miligramos, ¿cierto? Si yo tomo una sola ampolla, ¿cierto? Ya sé que tengo 20. Pero de la siguiente ampolla, ¿cuánto voy a tomar? Apenas voy a tomar 15 miligramos. Porque esos 15 miligramos equivalen pues a los 35 miligramos que me pide el médico en esta orden médica. Entonces, ¿qué sería? Estos 15 miligramos yo los voy a tomar de la segunda ampolla que yo voy a utilizar. Queda algo como así. Necesitamos 2 ampollas, una de ellas se toma por completo y la segunda ampolla solo vamos a tomar 15 miligramos.
que es la cantidad que nos falta básicamente para cumplir la dosis de los 35 miligramos. Es decir, para hacerme entender, sería algo como por esto. De esta ampolla, ya sabemos que vamos a necesitar 2. De esta ampolla voy a tomarla completa, así que ya yo llevo 20 miligramos. Pero de esta ampolla apenas voy a tomar 15 miligramos. Para que entre las 20 que están aquí de la primera ampolla, más las 15 de esta segunda ampolla, entre las dos están los 35 miligramos que me dice el médico que tengo que tomar, ¿cierto? O que tengo que administrar. El tema, ¿cuál sería? Ya yo sé que de aquí, ¿cierto? Voy a tomar todos los 2 mililitros, porque en los 2 mililitros están los 20 miligramos. Pero de la segunda ampolla ya yo sé que necesito 15 miligramos. Pero ahora bien, el problema es cuánto líquido voy a sacar de aquí que me representa precisamente esos 15 miligramos. Entonces, con esta segunda ampolla necesito hacer el cálculo de dosis, o lo que hicimos pues anteriormente, lo que es la regla de 3 simple. Y entonces digo, si en esos 20 miligramos están esos 2 mililitros, estos 15 miligramos que son la dosis extra que necesito cumplir, ¿en cuántos mililitros están contenidos? Entonces básicamente despejo X es igual a 15 miligramos por 2 mililitros sobre 20 miligramos. Ya sabemos que estas unidades de miligramos, las que están iguales, se cancelan. Hago la operación matemática y esto al final me da 30 sobre 20. Y 30 sobre 20 equivale a 1.5 mililitros o 1.5 cc. Entonces básicamente se entiende que de esta segunda ampolla, ¿cierto? Voy apenas a tomar de los 2 mililitros, apenas voy a tomar 1.5 cc. Y de la primera ampolla voy a tomarla toda por completo. Es decir, que si yo sumo los volúmenes que voy a tomar de ambas ampollas, voy a tomar 2 cc de esta ampolla, que recuerden que esos 2 cc equivalen a 20 miligramos. Y de esta segunda ampolla voy a tomar 1.5 cc, que equivalen a 15 miligramos. Entonces en total serían 35 miligramos y esos 35 miligramos están contenidos en 3.5 cc de solución, que eso es básicamente la dosis que le voy a estar administrando al paciente. Así como lo ven aquí en pantalla, básicamente se concluye eso mismo. Esta es una forma de darle resolución a este tipo de escenarios, pero también podríamos resolverlo ese mismo ejercicio de la siguiente manera. Básicamente vamos a sumar tanto todos los miligramos como todos los cc de ambas ampollas y con base en eso de manera directa vamos a hacer la regla de 3 simple. Para hacerme entender, queda así de esta manera. Si ya yo sé que necesito las 2 ampollas, porque una sola ampolla no me da la necesidad de medicamentos que requiere este paciente, ¿cierto? Ya sabemos que la orden médica va de 35 miligramos, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer para no hacer el ejercicio como se los mostré anteriormente, de una manera como más rápida, como más directa, podría ser literalmente sumar todas las 2 ampollas, tanto los miligramos como los mililitros que tienen las 2 ampollas, y con base en esto sacar el producto final. Es decir, si cada ampolla viene de 20 miligramos en 2 mililitros, si yo sumo la cantidad de miligramos, ¿cierto? Me da 40 miligramos entre las 2 ampollas. Y si sumo la cantidad de cc's o mililitros que tienen las 2 ampollas, que serían 2 y 2, básicamente serían 4 mililitros. Es decir, que entre las 2 ampollas sería 40 miligramos sobre 4 mililitros. Entonces, ¿qué sería? Como la orden médica me dice que tengo que aplicar 35 miligramos, entonces yo lo que voy a hacer no es tomar cada ampolla de manera individual para poder hacer el cálculo de dosis, sino que las voy a tomar en conjunto. Y entonces digo como tal, si 40 miligramos están disueltos en 4 mililitros, pues entonces estos 35 miligramos en cuántos cc estarán contenidos. Entonces despejo X, básicamente hago lo mismo que ya hicimos anteriormente, 35 miligramos por 4 mililitros sobre 40 miligramos. Ya sabemos que estas unidades las cancelo, ¿cierto? Y hago la operación matemática que queda así. 140 mililitros sobre 40 y eso equivale a 3,5. Estos 3,5 son exactamente el mismo valor que vimos anteriormente con la otra forma de hacer este mismo ejercicio. Da la misma cantidad.
Entonces ya yo sé que de las 2 ampollas voy a sacar es 3.5 cc y esos 3.5 cc equivalen a la dosis que me está pidiendo el médico a aplicar, que en este caso serían 35 miligramos. En este caso, bueno, vamos a hacer otro tipo de ejercicios, ¿cierto? Pero con otra presentación de medicamentos. En este caso, vamos a utilizar este medicamento que viene en una presentación de gramos, ya no viene en presentación de miligramos. Es la dipirona de 1 gramo sobre 2 mililitros. Ya sabemos que hay 1 gramo de dipirona disueltos en 2 mililitros. La orden médica me dice que tengo que administrar a este paciente de este ejercicio 1 de este medicamento, tengo que administrar 800 miligramos IV cada 8 horas. Ya sé que no puedo hacer la conversión directa. ¿Por qué? Porque aquí hay una discrepancia entre las medidas, ¿cierto? En este caso las medidas de peso que tienen de aplicar para el paciente junto con la presentación del medicamento. El medicamento me dice que viene de 1 gramo, mientras que la dosis que me pide el médico pasarle al paciente es de miligramos. Yo no puedo hacer esto de manera directa porque hay una discrepancia entre las unidades de peso. Tienen que estar las mismas unidades de peso en el mismo valor. Es decir, o ambas son gramos o ambas son miligramos, ¿cierto? Pero no puedo hacer el ejercicio directo de 1 gramo y restarle 800 miligramos porque hay una discrepancia entre las unidades de medida. Teniendo en cuenta la clase anterior que yo les había dicho, pues 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces básicamente para poder hacer el ejercicio, ¿cierto? Ya yo sé que no me voy a referenciar este medicamento como de 1 gramo, sino como un medicamento de 1000 miligramos que están contenidos en 2 mililitros. Para que al utilizar estas medidas de miligramos me queden de esta misma manera de miligramos, que es la dosis que le pide el médico, y estén a iguales unidades de medida. Entonces ya sabemos que por la tabla de conversión 1 gramo equivale a 1000 miligramos, ¿cierto? Entonces en este caso ya yo voy a hacer la misma regla de 3 simple que les mostraba anteriormente, pero refiriéndome a este gramo como 1000 miligramos, no como 1 gramo. Entonces esta es la presentación, ¿cierto? Ya lo vimos anteriormente. Así que ¿cómo queda el ejercicio? Ya sería, si 1000 miligramos, que recuerden que era 1 gramo, ¿cierto? Están en los 2 mililitros, que era la presentación de la ampolla, o es la presentación de la ampolla, pues los 800 miligramos en cuántos cc estarán diluidos. Entonces básicamente hacemos el mismo ejercicio, lo mismo que hicimos anteriormente, y digo 800 miligramos por 2 sobre 1000 miligramos. Ya sabemos que estas unidades que son iguales las cancelamos y nos queda la unidad de mililitros, que es lo que nosotros necesitamos conocer. Hacemos pues el ejercicio y me quedan 1600 mililitros sobre 1000 y esto equivale a 1.6 mililitros, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Que de esa ampolla de 2 mililitros que viene el medicamento apenas debo sacar 1.6 cc o mililitros. Y ese 1.6 mililitros equivalen a 800 miligramos, que es lo que me está pidiendo el médico que le pase al paciente. Con este mismo medicamento tenemos el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 2. Seguimos con este mismo medicamento de la dipirona de 1 gramo sobre 2 mililitros. La orden médica me dice que tengo que aplicar 2 gramos IV cada 24 horas. Pues aquí el ejercicio es fácil, ¿no? Se entiende de que si vamos a utilizar, la orden médica me dice que son 2 gramos, pues obviamente que necesitaría 2 ampollas, porque cada ampolla viene de 1 gramo, así que se entiende que necesito 2 ampollas para poder abastecer o cumplir la orden médica. En este caso, si yo junto tanto los gramos como los mililitros de las 2 ampollas, quedaría algo como así, 2 gramos en 4 mililitros. Tenemos el ejercicio 3 o el planteamiento número 3, ¿cierto? De estos medicamentos o este mismo medicamento, que sería que tengo que aplicar 1 gramo cada 8 horas intravenoso. Aquí también es súper fácil. ¿Por qué? Porque básicamente la misma orden médica, ¿cierto? La misma dosis que le manda el médico es justo la misma presentación que tiene la ampolla. El médico me manda a aplicar 1 gramo y la ampolla viene de 1 gramo. Por lo tanto, se entiende que todo el contenido de la ampolla
lo tengo que administrar. En este caso es intravenoso porque es lo que me dice la orden médica. Entonces en este caso aplico la totalidad del contenido de una ampolla, ¿cierto? Toda por completo. Ahí está 1 gramo, que es lo que me dice la orden médica. El otro escenario es un poco más variable. Aquí sí cambia un poco las cosas, ¿cierto? Que sería el ejercicio número 4. En este caso, el médico seguimos con el mismo medicamento que sería la dipirona de 1 gramo, mientras que acá la orden médica me dice que tengo que aplicar 1.5 gramos IV cada 12 horas. Si lo notan, 1.5 gramos, ¿cierto? Es mucho más del contenido que tiene la ampolla, porque recuerden que la ampolla viene de 1 gramo. Pero si doy las 2 ampollas por completo, me paso de la dosis porque entre las 2 ampollas hacen 2 gramos. Es decir, estaría dando más de la dosis que requiere el paciente en este caso. Entonces aquí se me plantea un escenario. Era lo mismo del ejercicio anterior. Básicamente se plantea lo mismo. Para poder cumplir con esta orden, recuerden que la orden médica dice que tengo que aplicar 1.5 gramos. Pero la presentación viene de 1 gramo. Entonces, de 1 gramo a 1.5 gramos, que es lo que me pide el médico, nos hace falta 0,5 gramos para poder completar la dosis. Y estos 0,5 gramos es lo que yo necesito sacar de la segunda ampolla, porque ya yo sé que una sola ampolla de estas es la que yo voy a necesitar, ¿cierto? En su totalidad para cumplir 1 gramo. Y de la segunda ampolla apenas voy a tomar 0,5 gramos. Entonces eso es lo que yo necesito hacer con esa segunda ampolla, ¿cierto? Que es básicamente lo que ustedes ven allí. De esa segunda ampolla voy a tomar solamente 0,5 gramos. Entonces hago el planteamiento del problema, ¿cierto? De esta primera ampolla voy a tomar todo el contenido que equivale a 1 gramo. Y de esta segunda ampolla voy apenas a tomar la mitad, que sería 0,5 gramos. Entonces, ¿cómo le hago acá? Para saber cuántos cc están diluidos este 0,5 gramos. Entonces, básicamente hago lo mismo de la regla de 3. Si 1 gramo están disueltos en 2 mililitros, 0,5 gramos en cuántos están diluidos. Aquí no hice la conversión ni nada. ¿Por qué? Porque la presentación viene de gramos y yo estoy planteando el escenario también en gramos, es decir, están en la misma unidad de medida. Aquí hay gramos y aquí hay gramos, ¿cierto? Por eso no hago la conversión de 1000 miligramos ni nada de eso, porque ambas unidades son la misma, gramos y gramos. Entonces aquí no hay ninguna disparidad en cuanto a las unidades de medida se refiere. Entonces puedo hacerlo de manera directa. Entonces, ¿qué sería? Si 1 gramo están disueltos en 2 mililitros, 0,5 gramos en cuánto pues está. Esto es fácil sacarlo como al ojo. De pronto si ya captaron pues la información la pueden sacar al ojo. Pero para aquellas personas que de pronto como que todavía así del primer vistazo no la pudieron tomar, pues entonces aquí hacemos la regla de 3 simple y decimos 0,5 gramos por 2 mililitros sobre 1 gramo. Hacemos pues entonces el planteamiento. Ya sabemos que las mismas unidades de medida, que en este caso son los gramos, ¿cierto? Las tenemos que cancelar. Y pues hacemos el ejercicio. 0,5 por 2 da 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es 1 mililitro. ¿Qué se entiende entonces? Que de la primera ampolla voy a sacar 2 cc, ¿cierto? Que 2 cc equivalen a 1 gramo, todo por completo. Pero de la segunda ampolla voy a sacar justo la mitad. Voy a sacar apenas 1 cc. Y ese 1 cc equivale a 0,5 gramos. Entonces, entre las 2 ampollas hacemos la dosis que me dice el médico, que sería 1.5 gramos, porque aquí hay 1 gramo de una ampolla. Y de la segunda ampolla, tomando esta cantidad, voy a tomar 0,5 gramos. Es decir, hay 1.5 gramos entre las 2. ¿Y cuántos cc hacen entre las 2 para cumplir la dosis? 2 cc de esta ampolla, que es 1 gramo completo, y 1 cc de esta ampolla, que va a ser 0,5 gramos. Si yo sumo las dos serían 3 cc. Es decir, que de estas 2 ampollas voy a sacar 3 cc, ¿cierto? Y esos 3 cc van a equivaler o tienen una equivalencia a 1.5 gramos, que es justo la dosis que me manda el médico. Ahora bien, para poder hacer este ejercicio de otra forma, así como lo vimos anteriormente, voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el ejercicio de la furosemida.
Aquí vamos a sumar todos los gramos como para hacerlo más directo. Vamos a sumar tanto todos los gramos, tanto todos los cc's y los gramos que tienen las dos ampollas, y a partir de allí pues hacer entonces lo que es la regla de 3 simple. ¿Cómo quedaría entonces? Si yo sumo cada ampolla sería 1 gramo sobre 2 mililitros. 1 gramo equivale a 2 gramos. 1 gramo y 1 gramo son 2 gramos en total. Y si sumo los mililitros, que serían 2 más 2 serían 4. Es decir, que la presentación de alguna manera sería 2 gramos sobre 4 mililitros. Y con base en esto voy a hacer el ejercicio de manera directa. Entonces digo, si 2 gramos están contenidos en 4 mililitros, que recuerden que esta parte es la sumatoria de estas dos ampollas, porque ya sabemos que necesitamos 2 ampollas para poder cumplir con esta orden médica. Entonces digo, 2 gramos, si están contenidos en 4 mililitros, pues 1.5 gramos en cuántos cc están contenidos. Entonces hago la regla de 3 simple y digo 1.5 gramos por 4 mililitros sobre 2 gramos, ¿cierto? Esto ya sabemos que las mismas unidades de medida las tengo que cancelar. Hago pues el ejercicio matemático, que sería 6 mililitros, quedaría así pues, sobre 2, y 6 entre 2 da 3. Estos 3 mililitros son exactamente la misma cantidad que vimos en la forma anterior de resolver este mismo problema. Da exactamente el mismo resultado. Cualquiera de los dos planteamientos o cualquiera de las dos formas en que ustedes puedan realizar el ejercicio para darle resolución es totalmente válido, porque deberían en ambos casos dar exactamente con el mismo valor, ¿cierto? Entonces deberían dar con la misma respuesta. Así que básicamente se concluye que en este caso se toman 3 cc entre las dos ampollas, y en esos 3 cc van a estar contenidos los 1.5 gramos de la dosis que me dice el médico para administrar de este medicamento. Bueno chicos, y entonces ahora para que ustedes puedan realizar en sus casas, ¿cierto?, estos ejercicios de práctica que se los voy a dejar a continuación. Vamos a tener como punto de referencia este medicamento, cuya presentación, bueno, el medicamento se llama hierro sacarosa, que viene en una presentación de 100 miligramos sobre 5 mililitros, ¿cierto? Que tenemos esta que está aquí. Entonces, para que lo tengan muy presente, que sería esta la presentación del fármaco. Y con esta presentación del fármaco vamos a utilizar hipotéticamente el caso de estos 4 pacientes, que todos son distintos, ¿cierto?, pero que la dosis que le manda el médico en cada uno de los pacientes va a ser totalmente diferente, para que ustedes pues hicieran o puedan hacer el ejercicio en casa sobre cómo hacer los cálculos de dosis. Entonces encontramos que la primera orden de un paciente número 1 sería de este medicamento, hierro sacarosa, en una administración de 50 miligramos IV cada 12. Para el segundo paciente vamos a administrar 100 miligramos IV cada 24 horas. Para el tercer paciente tenemos 150 miligramos IV cada 24 horas. Y para el último paciente tenemos 100 miligramos IV cada 24 horas. Si ustedes resuelven esto, pueden dejarlo en la cajita de comentarios para que entre todos se vayan apoyando sobre cómo hacer los ejercicios. Y tenemos este segundo medicamento, que sería la ampicilina, que viene en esta presentación de 1 gramo, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Este gramo lo pueden diluir en 5 mililitros, porque este medicamento es un medicamento para liofilizar. Es decir, que la presentación del fármaco no viene líquida, ¿cierto? Viene en una presentación para liofilizar o reconstituir. Usualmente estos frascos pueden recibir entre 5 a 10 cc, pero vamos a utilizar estándar 5 cc. Entonces imaginen que esta ampicilina viene de 1 gramo en 5 mililitros. Entonces, con base en esta información, tenemos también el otro caso de estos pacientes que son hipotéticos, 4 pacientes diferentes, en cuyo paciente número 1, la orden médica dice que tenemos que administrar 500 miligramos IV cada 12 horas. En el paciente número 2 tenemos que aplicar la ampicilina de 2 gramos IV cada 24 horas. En el paciente número 3 vamos a utilizar 1.5 gramos de ampicilina IV cada 24 horas. Y el cuarto paciente, el último, que sería ampicilina de 1 gramo IV cada 24 horas. Entonces, sí les voy a pedir el favor que ustedes dejen sus resultados aquí en la cajita de comentarios, para que toda la comunidad, pues cada uno vaya afrontando
cómo son sus respuestas versus la respuesta de otros compañeros. Bueno, clase, esta ha sido la intervención del día de hoy. Espero que en realidad haya sido de mucho provecho y nos vemos en una próxima clase. Que todos estén muy bien.